Gracias por continuar con nosotros en Primer Plano. Cuando nos vemos la pausa, le anunciaba que estaba en espera, como dicen los jugadores de Grandes Ligas, un bateador, un cuarto bate, el doctor Marino El Cevicón, su cátedra jurídica. Doctor, gracias por estar con nosotros. Claro, aquí estamos. Miguel Susana está en los países cogiendo calor, por ahí de calor o frío. Yo soy un bateador designado. Es por Seattle que anda. No sabemos si el agua o está ardiendo, porque en Estados Unidos tiene dos situaciones muy difíciles, por cierto. Y nosotros tenemos una diferencia de hora notable con Seattle. Mire, cuando nos vemos la pausa, la historia que pusimos fue algo primero que dice un colega suyo, Jorge Prats, dice que si se ponen a bregar con el tema de la reforma constitucional, se pueden despertar unos fantasmas. Yo no sé cuáles son esos fantasmas, quizás como usted es un hombre de más experiencia, me puede ayudar a visualizar esos fantasmas. De repente el doctor Jorge Prats tiene una bola de cristal y piensa en que puede despertarse el tema de la reelección, el tema de la inclusión de algunos candidatos, como es el caso de Danilo Medina Sánchez, que ha sido excluido por esta Constitución, el tema del planteamiento del Partido Reformista, 2 periodos y no más, en fin, el punto de la reforma. Se ha hablado hasta de un tema que está calladito por ahí, de reducir la cantidad de votos para ganar las elecciones. Acuérdense que eso se lo hicieron a Peña Gómez a propósito, porque es una carga pesada. Claro, el 40 lo tenía el PRD, sí, pero le pusieron un 50 más ahí, uno, dije. Y ahí entró entonces Leonel Fernández en el 96. Sí. Esa es la historia, sí, porque la política se escribe con hechos y la política está llena de realidades. Ahora, desde Balaguer, para no irnos, pero el Balaguer de los 10 años, o desde el PRD del 78, todos los presidentes que hemos tenido, a excepción de Luis, porque está comenzando ahora, han querido reformar la Constitución. ¿Aman tanto ellos la Constitución o quieren hacer un traje tan lindo como el que él tiene, que le quede bien como a usted? Bueno, el tema es la continuación en el poder. Tenemos, por ejemplo, al presidente Báez, que fue 6 veces presidente. Y recuerde el discurso del presidente Meriño, el arzobispo Meriño, Fernando Arturo, cuando le decía que es muy fácil venir del solio al destierro o del destierro al solio, porque evidentemente que Báez, cuando había gran crisis, lo mandaban a buscar y ganaba las elecciones. Ahora, el punto de esta reforma, nosotros lo dijimos acá en el programa, mientras exista un estado de emergencia, no puede haber reforma constitucional. Sí, exacto. Lo dice la Constitución misma. Y la ley constitucional se basta por sí sola. Todo en política es posible y los acuerdos dependen de los líderes de los partidos políticos. Los partidos políticos son los que, en definitiva, hacen la reforma. Y las, diríamos, las concesiones que se hacen los partidos políticos son parte del mecanismo democrático con que se maneja una sociedad como la nuestra, de participación social, de oportunidades de grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, decir que la Constitución tiene que ser reformada para ir al tema, por ejemplo, del Ministerio Público, pues el Poder Ejecutivo, quien es que está promoviendo el cambio constitucional, le dirá a la nación cuáles son los términos en que quiere reformar la Constitución en los referentes al Ministerio Público. Porque hay quienes dicen que el Ministerio Público en la misma Constitución dice que es independiente. La otra independencia es la que manifiesta el que ocupa el cargo. ¿Por qué? Porque hemos tenido siempre dirigentes del partido de gobierno que han sido miembros del Comité Central o Comité Político. Sí, son gente de confianza. Gente de confianza del presidente, pero militantes, porque hay mucha gente de confianza de los presidentes que no son militantes y que se han ganado una buena labor dentro del ejercicio de la profesión, pero no lo ponen porque no tienen la línea política o no confían en que no van a cumplir con la misión política que le encarga el jefe de Estado. Esa es la realidad. Pero, por una pregunta,
si da tanto trabajo y lo quieren tan independiente, ¿por qué en esa reforma no plantean, como en otros países, cómo escogen en Estados Unidos a los fiscales, por ejemplo? Bueno, como nosotros vivimos copiando todo. El fiscal general de los Estados Unidos lo nombra el presidente de la República. Y en los estados son elegidos a través del voto popular. Por tanto, aquí vamos a ver qué pasa. Aquí hay una escuela, etcétera. Usted me ha oído y voy a repetir siempre, la escuela tiene que ir a la universidad. Sí. Para evitar el tema de que el partido político maneje las escuelas y maneje también el ingreso de personas vinculadas al partido que después se tornan, diríamos, militantes del partido de gobierno. Sí, o de agradecimiento. O de agradecimiento, sí, que es lo más difícil. Y entonces la independencia queda trunca. Ahora, yo quiero hacer a través de tu programa, que tú me invitas con tanto afecto, un planteamiento. Okay. La única forma de nosotros lograr una independencia del Ministerio Público es restaurando las instituciones. Y una de las cosas que hay que cortarle al Ministerio Público es el monopolio de la acción pública. El Ministerio Público tiene en este momento demasiado poder para la investigación judicial. Y además tiene lo que se llama el monopolio de la acción pública porque, en definitiva, si usted le lleva una querella y ellos la archivan, usted lo único que puede hacer es recurrir ante el juez de instrucción y esto por lo regular archivan la querella. Si usted está preso, un cliente suyo está preso, usted depende de una medida de coerción y está atado a esa medida de coerción y no hay una discusión sobre los indicios graves, serios y concordantes que hacen presumir la culpabilidad. Por lo que yo entiendo que debemos restaurar el recurso de habeas corpus. El recurso de habeas corpus, que lo restauró el presidente Salvador Jorge Blanco, cuando eliminó la ley 160 que había colocado el gobierno del presidente Balaguer en la época del consultor jurídico don Polibio Díaz, que hábilmente, como ahora existe, puso en manos del juez de instrucción la posibilidad de la libertad de un ciudadano investigado en un hecho penal. En este nuevo código nosotros hemos criminalizado todo. Es decir, una persona que antes salía inmediatamente bajo una fianza por un accidente, ahora tiene que celebrar una medida de coerción para ver si le dan la libertad. Una persona que caía presa por un cheque, ahora hay que hacer un juicio de medida de coerción y antes se otorgaba inmediatamente la libertad. Para esto que dice que sabe mucho de derecho y que habla mucho de libertades y cosas por el estilo, y que son grandes penalistas. Sin embargo, el ejercicio de la acción de habeas corpus, que es un ejercicio constitucional y que está dentro de las normas internacionales como prioritarias para que el individuo pueda ante un juez independiente someter su caso ante la persecución de un fiscal, está trabada por la existencia del nuevo Código de Procedimiento Penal. Por lo que yo invito a los que hoy discuten el tema de la libertad del Ministerio Público, de la independencia del Ministerio Público, que también piensen en el ciudadano. ¿Por qué? Porque hemos convertido la prisión preventiva de la medida de coerción en una costumbre. Y lo que criticábamos nosotros cuando criticábamos el viejo código, entre ellos yo, en los tribunales. El tránquelo, ahora se ha convertido en una norma de procedimiento. Y no solamente una norma, sino que se ha hecho algo gracioso, le llaman populismo penal, pero es un eufemismo. Lo que hay en el fondo es una gran manifestación de arbitrariedad que se manifiesta, valga la redundancia, en el poder discrecional que tiene un fiscal de señalar a una persona, perseguirla, meterla presa con las informaciones que él posee
y no estar bajo el escrutinio de un juez independiente que en un proceso de habeas corpus pueda destruir esa relación de los hechos fácticos que le llaman en este momento y que a su vez no constituyen un juicio serio, un juicio ordenado y sobre todo que esas pruebas que el Ministerio Público administra a su conveniencia no están sometidas al escrutinio de un juez de manera libre. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a una medida de coerción, lo que se habla es cuáles son las condiciones que tiene esa persona. Y no te preguntan, ¿por qué usted quiere meter preso a esa persona? Exacto. Eso tiene un prejuicio porque el que no tiene arraigo, y arraigo la gente lo entiende como poder económico, es una discriminación de la justicia dominicana. Me gustaría que respondamos ese tema cuando retornemos en un instante. Ya regresamos.